Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Hugo Andrés Valencia, soy estudiante de la Universidad de La Sabana y espero que disfruten mucho esta sesión. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Andrés Valencia, soy estudiante de la Universidad de La Sabana y el día de hoy revisaremos lupus. ¿Qué debemos saber de lupus en esta sesión? Las generalidades, las manifestaciones clínicas, la clasificación y el diagnóstico. Posteriormente revisaremos en otro video la fisiopatología y la farmacología, el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, el concepto es que es una enfermedad autoinmunitaria, es crónica y recidivante. Esto quiere decir que por lo general tiene otra vez apariciones dentro de la enfermedad. Entonces, esos son los flares lúpicos o las recaídas o las recidivas de la enfermedad. Es una enfermedad bastante compleja de manejar y el tratamiento tiende a inducir una remisión y mantener la remisión. Eso es lo que uno quiere. Esta enfermedad afecta a cualquier sistema y se caracteriza por la producción de autoanticuerpos. Entonces, es una enfermedad con una clínica bastante compleja, bastante heterogénea. Eso quiere decir que se manifiesta de muchas formas muy diferentes y el problema es que tenemos una carencia de una prueba patognomónica, es decir, una prueba, no hay ningún examen que nos diga eso es 100% lupus, eso no hay. Entonces el diagnóstico es basado en un juicio clínico experto y es una enfermedad con una alta morbimortalidad. Genera un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Además de eso, pues por culpa de los medicamentos que se utilizan, pueden haber muchas comorbilidades o muchas complicaciones derivadas del mismo tratamiento de la enfermedad e incluso pues esta enfermedad por culpa de la inmunidad alterada, pues también predispone a otras enfermedades como las infecciones. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres con una razón o una proporción de 6:1 o de 10:1 incluso. Pues tiene unos picos de presentación entre los 30 y los 70 años de edad. Es más común la presentación en edad fértil, aunque se puede presentar incluso a muy temprana edad y aquellos pacientes que tienen una presentación más temprana tienen una actividad mucho más severa. La incidencia es más alta en raza negra y en raza hispánica, es más baja en raza blanca. Y en estas cortes pues hay una prevalencia de 22 a 100 casos en Europa y en Norteamérica, 22 a 100 casos por 100.000 habitantes. ¿Pero por qué es importante saber esto? Pues porque se ha demostrado que gracias a un diagnóstico y un tratamiento temprano la mortalidad ha bajado. En unos estudios poblacionales en Estados Unidos, que se los dejo ahí abajo por si lo quieren ver, se redujo en un 24.4% la mortalidad de estos pacientes gracias a que hay nuevas opciones de tratamiento y hay mejorías en el diagnóstico porque se conoce un poco mejor la enfermedad y porque tenemos unas pruebas de laboratorio que nos guían y pues nos ayudan a diagnosticarla de manera más temprana. ¿Qué pasa? Que es una enfermedad que genera una mortalidad 2 a 3 veces mayor que la población general. Lo que les hablaba, las recaídas pues tienen una incidencia de 0,3 a 0,5 por paciente al año. Eso quiere decir que la enfermedad incluso es muy difícil de manejar. Aproximadamente entre el 10 al 20% de los pacientes no responden a la terapia inmunosupresora y eso complica mucho más el manejo de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque es que están bastante inmunosuprimidos y terminan teniendo infecciones. Es de hecho una de las causas de muerte de estos pacientes. Hay tres causas principales: la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular y las infecciones. Siendo las infecciones una de las hasta el 55% de los pacientes pueden fallecer por una infección por culpa de esa inmunosupresión. Entonces, pues es muy importante tener eso en cuenta. Y en cuanto a Colombia, la estrategia COPCOR para revisar la prevalencia de enfermedad reumática en Colombia saca este dato, esta cifra de 0.05% en cuanto a prevalencia en la población, que si lo proyectamos en población colombiana, más o menos de 2.000 a 17.300 personas pueden tener lupus en nuestro país. Vamos a hacer un abordaje muy general en cuanto a la fisiopatología. Posteriormente tendremos un video único y exclusivamente dedicado a fisiopatología, pero en el día de hoy tendremos una revisión general. Entonces, para entender esto, partamos de la base de que un paciente que es genéticamente predispuesto y ante exposición a factores ambientales o factores de riesgo puede desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir que sea genéticamente predispuesto o a qué se refiere esa predisposición? Pues a una respuesta inmunitaria que no está regulada
y en aquella que se perdió la tolerancia inmunológica. Eso pues se explica bajo estos tres pilares que tenemos en nuestra pirámide. La primera es la supervivencia y proliferación de linfocitos T y B autorreactivos. Además, la activación del complemento que genera un papel bastante importante en la enfermedad, sobre todo pues en la nefritis lúpica, que lo veremos después. Y además la producción de autoanticuerpos. Entonces, estos tres pilares de la enfermedad ocurren en la fisiopatología y esto pues produce las manifestaciones clínicas tan variadas o tan heterogéneas que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, el resumen es que hay una respuesta inmune exagerada por células T y células B. Se perdió la tolerancia, no se depuran bien los complejos antígeno-anticuerpo por culpa de que hay un complemento que no funciona o que está alterado. Bueno, hay muchas cosas que se alteran y pues esa acumulación de complejos antígeno-anticuerpo pues generan una activación de complementos, citoquinas y pues de células que en últimas generan esa respuesta desregulada y esa inflamación y esa autoinmunidad. Entonces, en cuanto a los factores genéticos, es importante saber que no es suficiente el factor genético. Es importante, pero no es suficiente. ¿Cómo se supo esto? Pues porque en estudios de gemelos, sobre todo pues gemelos monocigóticos, el 25% de los gemelos tenían un riesgo de 25%. O sea, si tenemos dos pacientes gemelos monocigóticos, y uno tiene lupus y el otro tiene un riesgo de 25% de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, no es suficiente con que sepamos que eso es genético, no es suficiente. Hay otras alteraciones que también tienen que existir o coexistir para que se desarrolle la enfermedad. Y en gemelos disigóticos, pues hasta el 2%. ¿Qué sí pasa? Que el riesgo es hasta 10 veces más en familiares de pacientes con lupus que en la población en general. Entonces, el componente genético sí existe, pero no es suficiente. Y la enfermedad es poligénica y es heterogénea. Hay muchos genes que se alteran y no en todos los pacientes se alteran los mismos genes. Hay un rol importante del HLA y un rol importante del complemento que ya lo vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si vale la pena o no realizar un cribado o un estudio a los pacientes con factores de riesgo y con historia familiar. Y la respuesta es que no. No, porque los ANAs pueden estar positivos incluso en personas sanas o pueden positivarse en otras enfermedades autoinmunes. Y además no hay evidencia que pues se beneficie un paciente del tratamiento con un lupus que esté silente porque no evita o retrasa el desarrollo de la enfermedad. Esta imagen pues muestra dónde están los genes, en qué porción del cromosoma 6, en el brazo pequeño del cromosoma 6, están los genes del HLA 1, 2 y 3. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Llevarse en la cabeza que no solamente es alteración de un solo gen, sino que es de muchos genes que se pueden alterar y pues por eso mismo no vale la pena realizar estudios de cribado a la población en general. Porque es que no se conocen muy bien todos los genes que sí se pueden alterar. Hay una asociación que, por ejemplo, se las muestro en la tabla, que está el HLA1 A1 y B8 que se asocian con la pérdida de tolerancia, y el HLA2, que es el DR2 y el DR3, que se asocian también pues, en población europea, sobre todo, a desarrollar la enfermedad, pero es que no vale la pena realizar estudios en la población general porque son muy costosos y porque todavía hay muchos genes que se alteran. En cuanto al complemento, el problema con el complemento es que cuando se altera cuando se altera genera, digamos, una pérdida en cuanto al procesamiento antigénico y por eso se puede acumular incluso los complejos antígeno-anticuerpo y predispone a desarrollar la enfermedad. Hay una asociación de entre el 90% con el déficit congénito del C1q, el 10% con el C2 y el 75% del C4. En cuanto a los factores hormonales, claramente hay un factor hormonal implicado dentro de la fisiopatología porque pues, ocurre más en mujeres, sobre todo pues, se ha visto también en personas con síndrome de Klinefelter. Hay una menor incidencia antes de la menarquia, hay agudizaciones en el puerperio, hay agudizaciones asociadas al uso de anticonceptivos. Entonces realmente sí hay un factor asociado hormonal
y pues se cree que está el estradiol, la testosterona, la dehidroepiandrostenediona y la prolactina implicadas dentro de la fisiopatología. Y una de las teorías en cuanto a el estrógeno, por ejemplo, es que el estrógeno puede reducir la apoptosis de las células autorreactivas y además estimula los timocitos, las células T, las células B, los macrófagos, y además de que los estimula, también ayuda a que se expresen más moléculas de adhesión. Esto en últimas pues ayuda a que exista un estado proinflamatorio. Y es así como se puede pues, asociar, digamos, el factor hormonal. En cuanto a los factores ambientales, está la luz ultravioleta como uno de los principales, ya que pues, se ve implicado incluso en la producción de síntomas, por ejemplo, el lupus cutáneo, por ejemplo, se desarrolla en lugares donde se está expuesto a la luz, a la luz ultravioleta. Entonces se cree que es porque este interfiere con el procesamiento antigénico, además que se reduce la metilación del ADN. La metilación, digamos que es uno de los procesos o de las formas en las cuales uno tiene para proteger o para inhibir, digamos, la replicación y la transducción del ADN. Entonces, si reduzco esa metilación, entonces voy a estar constantemente traduciendo y favorezco la producción de autoanticuerpos a la autorreactividad, porque estas células están constantemente replicando y produciendo proteínas. Entonces así se cree que está implicada la luz ultravioleta. Algunos virus están implicados, como el virus Epstein-Barr y los retrovirus, pues se asocian a la producción de la enfermedad. Hay fármacos que producen lupus inducido por fármacos, están estos principalmente, pero hay muchos fármacos que están buscándose esa asociación. Pero se cree que hay más de 90 fármacos que pues lo pueden producir. Y algo que se está investigando es la disbiosis intestinal. ¿Por qué la disbiosis? Porque digamos que esas bacterias pueden exponernos a toxinas, antígenos o metabolitos que pueden favorecer a una inflamación o una respuesta autorreactiva. En cuanto a los autoanticuerpos, ellos son no organoespecíficos, pueden ser antinucleares o anticitoplasmáticos y se pueden producir policlonales y por estimulación dirigida por autoantígenos. Además, pueden estar o pueden aparecer años incluso antes de que se presente el primer síntoma, o sea, pueden estar incluso 10 años antes de que el primer síntoma se produzca, y esto puede ser un problema porque pues igual lo que hablábamos antes, no le damos el tratamiento pues, a un paciente que no tiene síntomas, no se beneficia porque no hay evidencia de que evite el desarrollo completo de la enfermedad. ¿Y estos anticuerpos cómo funcionan? Pues activan el complemento, pues el complejo de ataque a la membrana, ocasionan daño directo y además opsonizan y pues aumentan la inflamación. Entonces así funciona. Y generan una clínica que puede ser clínica desde leve, moderada hasta severa con condiciones amenazantes de la vida. Entonces este artículo que les traigo es un artículo que salió, que es muy grande, es multicéntrico, que se hizo en 6 países, de cómo se puede presentar un paciente con diagnóstico inicial de lupus, cómo lo podemos ver. Entonces aquí les traigo esta gráfica. En la parte izquierda vemos las manifestaciones del lupus al inicio o al debut de la enfermedad, y pues estos pacientes sobre todo debutan con artritis inflamatoria, con rash malar, fiebre, todo eso es muy común. Y en imitadores de lupus está el fenómeno de Raynaud, las artralgias, que también es muy común, la fatiga, boca seca, ojo seco. Entonces hay muchas cosas que pueden ser muy parecidas. De hecho, esto es lo que complica el diagnóstico de lupus. Y aquí les muestro cuáles son esos imitadores de lupus que hay que tener muy en cuenta. Les dejo este código QR para que revisen este artículo, porque en serio vale la pena leerlo, es bastante chévere, pero no nos vamos a detener aquí. El hecho es que hay muchos diferenciales de lupus, hay muchas enfermedades que pueden causar esos mismos síntomas que hay que tener en el radar. Esta es la razón de probabilidad de los síntomas de un paciente con un cuadro compatible con lupus. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo: una paciente femenina de 20 años que tenga un edema en miembros inferiores, el OR de tener lupus es hasta 30 veces más que una persona que no lo tenga. Entonces es bastante común, y esto tiene que ver con la afección renal que tiene el lupus.
Incluso la afección renal también tiene un OR de 16, es muy grande, hipertensión de 15, el rash malar de 14. Entonces, esto sale en el artículo, por eso vale la pena leérselo, es muy interesante y vean que esto es muy característico de la enfermedad. En cuanto a la clínica, las manifestaciones generales, como fiebre, fatiga y pérdida de peso, ocurren entre el 90 al 95% de los pacientes y van concomitante con otros síntomas. Obviamente, un paciente no solo va a tener esto y a un paciente que solo tenga esto, pues no le va a pedir ANAS, pues porque no, o sea, si me viene esto es una gripa, ¿sí? O sea, voy a pensar en cosas mucho más frecuentes que eso. Pero van de la mano o asociadas con otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo las manifestaciones mucocutáneas, que también están presentes en el 80 al 90% de los pacientes, que pueden ser concomitantes con otros síntomas. Entonces les voy a explicar. En cuanto a esto hay que tener en cuenta que las lesiones pueden ser específicas y no específicas dependiendo de la histología. En cuanto a las específicas está el escutáneo agudo, el subagudo y el crónico. El agudo y el subagudo tienen síntomas sistémicos. Los tres o sea, se producen los tres en zonas que son fotoexpuestas. Eso es lo que está en común en los tres, pero el agudo y el subagudo no son cicatrizantes. Además de que no son cicatrizantes, se asocian a manifestaciones sistémicas. Y en cuanto al crónico, pues el crónico tiene diferentes tipos. Solamente el 10% de los pacientes que tienen el escutáneo crónico puede generar síntomas sistémicos y hay diferentes tipos dependiendo pues de la presentación y de la histología. Pero nos vamos a detener ahí. Las manifestaciones musculoesqueléticas también ocurren en más del 90% de los pacientes, usualmente en forma de artritis y artralgias que pueden ir desde leves, moderadas o hasta hacer dolores articulares fuertes o incluso generar deformidad articular, como por ejemplo en la imagen que muestra una artropatía de Yakun con desviación cubital y hiperextensión de las articulaciones. ¿Y qué pasa? Que pues son deformidades, pero no son deformidades erosivas. Cuando son erosivas ya uno tiene que tener en el radar otro tipo de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. El dolor, el dolor puede ser migratorio y puede ser simétrico, pero también puede ser asimétrico. Entonces hay que evaluar muy bien el dolor y caracterizarlo como un dolor de tipo inflamatorio. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, otras que pueden ocurrir es la necrosis vascular, sobre todo pues de la articulación de la cadera, y esto ocurre por el uso o como efecto adverso de los glucocorticoides. Ocurren en menos del 5%. Y las miositis que pueden estar presentes en estos pacientes, que también hay que tener un diagnóstico diferencial, como por ejemplo otras enfermedades autoinmunes, dermatomiositis y poliomiositis, porque pues las mialgias están presentes en el 8% de los pacientes, pero hay que diferenciarlas muy bien de las otras enfermedades autoinmunes. Sobre todo en el lupus, el dolor es en la región proximal de las extremidades, tanto superiores como inferiores. La afección renal es lo que veníamos hablando, el 40 al 50% de los pacientes pueden tenerlo en algún momento de la enfermedad. Entonces, esto hace que estos pacientes tengan una alta morbimortalidad y de hecho la afección renal ya es uno de los pronósticos vitales desfavorables porque estos pacientes pueden tener menor sobrevida a 10 años en comparación a los que no generan la afección renal. Y el problema de la afección renal es que aparte es muy variable en cuanto a las manifestaciones clínicas. Lo que sí puede persistir es la proteinuria, la microhematuria, los cilindros, insuficiencia renal aguda o la hipertensión arterial. Pero igual la manifestación clínica puede variar. Y además la afección renal no va sola. Puede ir incluso acompañada de manifestaciones hematológicas, manifestaciones cutáneas, manifestaciones pleuropulmonares y neurológicas, que es como lo más común que se ve asociado. En cuanto a la afección renal, vale la pena hablar sobre la nefritis lúpica. Aquí en la imagen de la derecha vemos una tabla en cuanto a los criterios según la histología que tengan en la biopsia. Es muy importante hacerle biopsia a los pacientes con sospecha de nefritis lúpica porque el tratamiento va dirigido según el tipo de clasificación histológica que tenga. ¿Qué pasa con la histología? La histología puede variar entre un 10 a un 45% de los pacientes y por lo general va de leve a grave. Y el problema de la nefritis lúpica es que puede estar persistente o puede incluso pues, manifestarse por brotes. Por lo tanto, es muy importante que en la evaluación periódica de estos pacientes uno busque
el empeoramiento del compromiso renal. Hay que estar mirándolos constantemente para pues, ir titulando el tratamiento de los pacientes y evitar que progrese hacia una insuficiencia renal crónica. Aquí les muestro, según el tipo de clasificación histológica, los posibles síntomas que tengan, pero igual no nos vamos a detener ahí porque vale la pena hablar única y exclusivamente también de nefritis lúpica en otro video. En cuanto a las indicaciones de biopsia renal, ¿cuándo podemos tomar una biopsia renal? Pues cuando en un paciente con un cuadro clínico compatible con lupus veamos un aumento de la creatinina, pues descartando otras causas como hipovolemia, sepsis o el uso de medicamentos. Además, cuando tengamos un uroanálisis o pues unos exámenes con más de 1 gramo de proteinuria en 24 horas o una razón de proteinuria creatinuria más de 0,5 o la combinación en exámenes de estos dos exámenes, esto tiene que estar positivo al menos 2 veces. Entonces, proteinuria relevante, ¿qué quiere decir eso? Más de 500 miligramos en 24 horas con hematuria, más de 5 hematíes por campo. O otro examen, proteinuria relevante, ya vimos más de 500 en 24 horas, y cilindros. Entonces, tiene que estar positivo al menos 2 veces en un periodo muy corto de tiempo. De todas formas, aquí les dejo este artículo del cribado del tratamiento del manejo de la nefritis lúpica. En este código QR lo pueden revisar mejor. Pero estas son las indicaciones en general de la toma de la biopsia renal. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, tenemos un pilar las manifestaciones hematológicas son muy importantes porque pues tiene digamos que muchas causas, es multifactorial. Principalmente pues se asocia al uso de medicamentos, pero también por culpa de la inflamación de la misma enfermedad puede estar mediado por anticuerpos o pues ya los casos más graves pueden estar explicadas por las infecciones que estos pacientes están predispuestos. Entonces puede afectar las 3 series celulares. Puede afectar la serie roja, por lo general es una anemia por enfermedades crónicas, pero también puede haber una anemia hemolítica. En el 10% de los pacientes se puede dar, no es tan frecuente, pero sí da, es más común que sea por anticuerpos calientes y tengan CUMS positivo. También existe la posibilidad de una anemia plásica por culpa de los medicamentos inmunosupresores o anemias asociadas a insuficiencia renal aguda o por microangiopatías trombóticas. En cuanto a la serie blanca, la leucocitosis que puede dar por glucocorticoides o por infecciones. También es común las leucopenias o las linfopenias. Las linfopenias pueden ser también mediadas por anticuerpos. Y en cuanto a las plaquetas pueden tender a disminuir por culpa de destrucción periférica, un secuestro esplénico, hipoproliferación o mediada por anticuerpos. Y las trombocitopenias pueden dar de leves a graves. Y cuando se asocian a la anemia hemolítica, pues se llama síndrome de Evans, para tenerlo en cuenta. También hay manifestaciones neuropsiquiátricas o se llaman neurolupus. Hay 19 tipos de neurolupus, se los dejo aquí en la derecha para que lo revisen. Y con el neurolupus hay que tener en cuenta que es una de las causas por las cuales uno se da cuenta que el paciente tiene lupus. Hasta el 28 al 40% de los pacientes se detectan por el neurolupus y el 50 al 60% de las veces se produce en el primer año de evolución de la enfermedad. Porque se puede causar por culpa de vasculopatías, por culpa de anticuerpos o por culpa de mediadores inflamatorios. Y el neurolupus o pues las manifestaciones neuropsiquiátricas se dan porque se puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. Puede ser tanto central como periférico e incluso el autonómico. Entonces puede haber disfunción cognitiva y cefalea o trastornos del ánimo, que es lo más común, pero entre el 5 al 15% pueden tener ACV y convulsiones o pueden tener corea, psicosis y neuropatías en un 5%. Y los factores de riesgo para generar neurolupus son el tener anticuerpos antifosfolípidos, el tener una actividad o un SLEDAI bastante elevado y haber tenido manifestaciones neurológicas previas puede generar, neurolupus. En cuanto a las manifestaciones pleuropulmonares, hay que tener en cuenta que pueden afectar cualquier porción del sistema respiratorio. Lo más común es por culpa de la policerositis que tienen estos pacientes, pues la pleuritis y con o sin derrame pleural o incluso pues el derrame pleural. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales y pues hacer un análisis citoquímico adecuado para excluir otras causas mucho más frecuentes de pleuritis o de derrame pleural.
Los pacientes con lupus también pueden tener hipertensión pulmonar. La causa más frecuente de esta hipertensión pulmonar es por culpa del tromboembolismo pulmonar, pero también hay otras causas que tendrían que evaluarse. Y en cuanto a urgencias vitales, que afortunadamente son raras, pero son urgencias que comprometen gravemente la vida, está la neumonitis lúpica aguda y la hemorragia alveolar difusa. Es importante porque cada una de las dos tiene un tratamiento específico digamos, un enfoque diferente. En cuanto a las cardiovasculares, tenemos la enfermedad pericárdica que puede ocurrir por culpa de esa policerositis que se da entre un 25 al 40% de los pacientes con lupus. Es frecuente, puede a la auscultación estar con o sin frote pericárdico y ese derrame pericárdico puede causar un taponamiento incluso, o sea, puede ser bastante grande ese derrame. Lo bueno es que puede responder bien a los glucocorticoides. También está como manifestación la enfermedad miocárdica, o sea, puede haber miocarditis por lupus, pero afortunadamente es infrecuente. Puede ocurrir cardiopatía isquémica, es frecuente y esto ocurre por muchas causas, por ejemplo, la aterosclerosis por culpa de la inflamación, digamos que se predispone a generar aterosclerosis, el uso crónico de glucocorticoides, incluso una insuficiencia renal crónica, la vasculitis que se puede dar en estos pacientes y la trombosis puede predisponer a generar cardiopatía isquémica. También hay alteraciones en la conducción. Esto ocurre sobre todo también en neonatos que tienen anti-ROY y anti-LA positivos, en neonatos de madres con LES. Esos bloqueos son permanentes y no necesariamente el neonato va a terminar con lupus. Incluso uno puede hablar de lupus neonatal mucho tiempo, no nos vamos a detener ahí, pero es importante que uno conozca que pueden, en el caso de los neonatos con bloqueos graves, hay que sospechar un lupus. Y la enfermedad valvular, que también es muy común, tiene una prevalencia del 20 al 70%, que puede haber enfermedad valvular con engrosamiento valvular con o sin disfunción. Incluso pueden haber vegetaciones estériles, llamada pues endocarditis de Lehmann-Sachs, que afecta más el corazón izquierdo y más la válvula mitral, que hay que tenerlo en el radar como diagnóstico diferencial. Las manifestaciones gastrointestinales ocurren hasta un 30% de los pacientes y pueden ser inespecíficas, como por ejemplo anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal o algunas otras frecuentes asociadas al uso de medicamentos, como por ejemplo la dispepsia y la enfermedad ulceropéptica. Otra incluso que es muy frecuente, que hace parte de los criterios de clasificación, es las úlceras orales. Y hay manifestaciones muy graves, como por ejemplo la vasculitis mesentérica, la enfermedad hepatobiliar, la enteropatía malabsortiva, pancreatitis, peritonitis espontánea séptica como compromiso de la policerositis que se da, o por culpa del inmunocompromiso pues se puede dar una salmonelosis o incluso pues una enteropatía por citomegalovirus, que hay que tener en cuenta pues por culpa de ese inmunocompromiso que se da. También hay manifestaciones oftalmológicas, cada una de estas pues tiene un tratamiento específico. Y pues por culpa de todos los medicamentos que se le dan a estos pacientes y pues por culpa de esa inflamación que tienen estos pacientes, hay comorbilidades más comúnmente asociadas a esta enfermedad. Por ejemplo, las infecciones, que son una de las principales causas de muerte de estos pacientes, que tiene dos causas principales. La primera es la alteración misma del sistema inmune, predispone al desarrollo de infecciones. Y la otra es la depresión inmunológica por los fármacos. Es por eso que es muy común encontrar pues, infecciones o pues estos pacientes que se mueren por infecciones. La aterosclerosis se puede ver porque ese estado proinflamatorio predispone a la dislipidemia y a la formación de placas ateroscleróticas. Sobre todo pues se ha visto que hay engrosamiento carotidio, que hay que estar pues revisando a esos pacientes bastante frecuente y controlar esa dislipidemia. La osteoporosis también es muy común como efecto adverso del uso de glucocorticoides, o incluso por culpa de que se puede generar una menopausia precoz, o incluso por culpa de que estos pacientes evitan estar expuestos a la luz solar. Entonces también tienen una hipovitaminosis de vitamina D. Y la malignidad también es una de las enfermedades que se asocia. Hay linfoma tanto Hodgkin como no Hodgkin.
Puede ser por culpa de pues, el mismo estado proinflamatorio o por culpa de que hay medicamentos que pueden desarrollar o favorecer la enfermedad. Por ejemplo, la ciclofosfamida puede generar cáncer vesical o puede generar también o ayudar a formar la displasia cervical por culpa del VPH. Esa inmunosupresión evita, digamos, aclaramiento del virus, entonces puede favorecer a la formación de displasia. En cuanto a la clasificación, hay criterios de clasificación, no hay criterios diagnósticos como tal, porque los criterios de clasificación nos ayudan a seleccionar esos pacientes de manera homogénea para realizar estudios de investigación, para aprender un poco más sobre cómo es que se presenta la enfermedad, pues ya que es una enfermedad que tiene una presentación bastante heterogénea, y posteriormente si se logra, digamos que, estandarizar cuáles son esos criterios para que sí o sí con este porcentaje de certeza este síntoma, por ejemplo, me vaya a decir que este paciente tiene lupus, pues se desarrollan esos criterios de diagnósticos, pero por ahora solo se tienen los criterios de clasificación para estudiar esa población, estandarizar qué población va a entrar a esos estudios para investigarlos de una mejor manera. Entonces han habido a lo largo de los años bastantes criterios, los criterios de la ACR de 1997 que han sido modificados, los criterios SLIC y los nuevos que son los que se hizo con la EULAR y la ACR en el 2019. ¿Qué se estaba intentando hacer? Pues todos tienen una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Sin embargo, pues con los nuevos criterios se quiso mantener la sensibilidad de los criterios SLIC, que tiene una sensibilidad bastante alta, pero se quiso aumentar la especificidad incluso más que los criterios de la ACR, que tienen una especificidad bastante alta. Entonces, eso era lo que se intentó y lo que se logró hacer con la nueva formación de los criterios de clasificación. Y estos son los que muestro aquí en pantalla. Entonces, con estos criterios de clasificación hay que tener en cuenta varias cosas. Para realizarlos, tenemos que tener unos criterios de entrada, y el único criterio de entrada es unos ANAS positivos con unos, ¿cómo se consideran positivos? Pues un título de 1 en 80 o más de 1 en 80. Y los dominios clínicos, que tiene que ser más de un criterio clínico. Todo esto tiene que sumar más de 10 para que yo considere que el paciente clasifica como lupus. Lo interesante de estos criterios de clasificación es que no todos estos criterios o dominios clínicos tienen que cumplirse de manera simultánea. Y además, pues para poderlos utilizar, utilizo el criterio que mayor peso tenga dentro del dominio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene convulsiones, psicosis, síndrome confusional, si lo ha tenido a lo largo de su historia, igual yo solamente para el puntaje voy a utilizar la que mayor valor tenga, que es el convulsiones. Entonces, así se deben utilizar. Y el lupus tiene que ser la causa más probable que explique ese síntoma. En cuanto a los criterios de la ACR, pues tiene que cumplir más de 4 de los 11 dominios que están, que es el exantema malar, el exantema discoide, la fotosensibilidad, aftas orales, artritis, erositis, trastornos renales, trastornos neurológicos, hematológicos, inmunitarios y los anticuerpos antinucleares, que ya tienen que ser más de 1 en 80. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, una vez nosotros tengamos un paciente con un cuadro clínico compatible con lupus, le podemos pedir pruebas complementarias, como por ejemplo los ANAS. Ya vimos que es incluso uno de los criterios de entrada para realizar los criterios de clasificación. Sin embargo, pues le podemos pedir pues un panel de investigación completa, como por ejemplo el cuadro hemático, el CUMS, un panel metabólico, el BSG y la PCR, el uroanálisis, los exámenes pues de inmunológicos, el complemento C3 y C4, que pues nos ayudan también a evaluar la actividad y la respuesta al tratamiento, y pues también la creatinfosfoquinasa en pacientes con miositis. También pues es importante tener los diferenciales en cuenta que habíamos hablado, como la dermatomiositis y la polimiositis, que pueden parecerse al lupus. Entonces, una vez tengamos nosotros estos exámenes, tengamos la clínica, podemos guiarnos con los criterios de clasificación de la ACR o los criterios de la EULAR, que son bastante buenos, que sirven para eso, para guiarnos y llenarnos de razones para sospechar y diagnosticar el lupus cuando hayamos descartado o
hayamos tenido en cuenta otros diagnósticos diferenciales que expliquen estos síntomas. Si no los hay, entonces ahí sí podemos pensar en lupus con estos exámenes que vemos en pantalla. En la tabla que vemos a la izquierda vemos cuáles son los exámenes inmunológicos más asociados a lupus. Está el anti-DNA y el anti-Smith, que son los más asociados, pero su prevalencia en los pacientes no es tan alta. La prevalencia es del 70% o en el caso de los DNA y del Smith son los 20 al 30%. Entonces no son tan prevalentes en la enfermedad, por lo tanto pues un examen negativo no descarta la enfermedad. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo este código QR que es la bibliografía que utilicé para la presentación. Posteriormente realizaré una dedicada a la fisiopatología de la enfermedad, otra dedicada a la glomerulonefritis lúpica y otra dedicada al tratamiento. Entonces pues espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.